Este palacio había sido construido a instancias del conde duque de Olivares, poderoso valido de Felipe IV, que además había sido uno de los protectores de Velázquez cuando éste llegó a la corte. El conde duque fue el inspirador del programa iconográfico de este salón y las pinturas fueron realizadas por los mejores pintores de ese momento. El proyecto incluía 12 cuadros representando victorias de los ejércitos españoles durante ese reinado, una serie de cuadros con los trabajos de Hércules pintados por Zurbarán y los retratos ecuestres de los reyes Felipe III y Felipe IV, los de sus respectivas esposas Margarita de Austria e Isabel de Borbón, así como la del heredero de la corona, el príncipe Baltasar Carlos. Las escenas de batallas victoriosas justificaban la labor como gobernante del conde duque, que estaba sufriendo ya muy duras críticas, y los trabajos de Hércules recordarían que los príncipes descienden de él, símbolo de virtud y fortaleza. Velázquez pintó una de las escenas de batalla, en concreto la rendición de Breda o las lanzas, y los retratos ecuestres, aunque en los de Felipe III, Margarita de Austria e Isabel de Borbón intervendría también otro pintor. Estamos ante una de las obras más conocidas y más importantes de Velázquez, que es la que conocemos con el nombre de las lanzas y que en realidad lo que está representando es la rendición de Breda. Para entender esta obra, lo primero que hay que tener en cuenta es que forma parte de un conjunto de escenas de batallas realizadas para el Salón de Reinos, es decir, no puede ser considerada como una obra aislada, sino como parte de un gran conjunto, de estos conjuntos del barroco, iconográficamente unidos entre ellos. En esta obra de las lanzas, que en algún momento fue considerada incluso equiparable o incluso superior a las meninas, es decir, que estamos ante una obra clave de la trayectoria de Velázquez, las lanzas compositivamente son tan importantes que por eso acaba siendo el cuadro conocido de esta manera, porque las lanzas son las que separan el primer plano donde se está representando esa escena a modo de una escena teatral de ese fondo de la escena de la batalla del sitio de Breda, para lo cual además Velázquez se documentó muy ampliamente sobre cómo había transcurrido la batalla, etc. También las lanzas a la izquierda, en el primer plano, a nuestra izquierda en el primer plano, que con las lanzas del fondo crean una cierta diagonal, que crean también compositivamente los caballos, el caballo del fondo y el caballo que vemos en primer plano a nuestra derecha, del que acabaría de desmontar Ambrosio de Spínola, el general victorioso, que está recibiendo las llaves de la ciudad de Justino de Nassau, que se arrodilla ante él, pero él le impide arrodillarse, demostrando así, como siempre se ha dicho en esta obra, la hidalguía también y el valor de los ejércitos españoles, no solamente por la fuerza, sino también la nobleza que implica ese gesto. Este tipo de composición, con una forma circular, con las figuras formando un círculo en torno a los dos personajes centrales y esas diagonales, crean un espacio en profundidad que se funde además con las luces del fondo, y eso hace de que esta obra de Velázquez sea una de las obras clave de su producción. Es una obra realizada ya después del primer viaje a Italia, es una obra verdaderamente que destaca del resto de las pinturas de batallas del Salón de Reinos, con ser estas pinturas de batallas obras clave de la pintura barroca cortesana en ese momento, con pintores como Maíno, como Pereda, etc. Pero en esta obra Velázquez hace lo mismo que hacen otros pintores, un primer plano donde estaría esa representación y un fondo con esa escena de batalla, dando esa impresión de realismo que verdaderamente nos impresiona. El resto de las pinturas del Salón de Reinos constaban de una serie de obras de los trabajos de Hércules y luego las escenas de los retratos ecuestres que en este momento se pueden ver en la misma sala en la que se encuentran las lanzas, con lo cual podemos tener una idea de lo que fue la colaboración de Velázquez para este Salón de Reinos en el Palacio del Buen Retiro. Las relaciones también entre teatro y pintura en la España del siglo de oro ofrecen en esta obra un marco perfecto para hablar de ellas, porque parece que podría estar basada en una obra de Calderón de la Barca que cuando se tomó la ciudad de Breda en 1625 realiza una obra de teatro con el mismo tema, y en esa obra de teatro hay una escena en la que Spínola se dirige a Nassau y le dice que recibe las llaves de la ciudad y que las recibe reconociendo el valor del vencido, y acaba diciendo que el valor del vencido hace famoso al que vence.
Es decir, que aquí en esos préstamos continuos que hay entre pintura y teatro y literatura en la época del barroco, en esta obra posiblemente Velázquez se estaría inspirando en una obra de Calderón de la Barca. Los retratos ecuestres se asocian desde la antigüedad con reyes y emperadores, y en estos Velázquez muestra a los súbditos el poder y la destreza de los jinetes reales. En el del príncipe Baltasar Carlos, el escorzo del caballo, pensado para ser visto desde un punto de vista bajo, pues iba en lo alto de una puerta en el Salón de Reinos, pretende dar la impresión de que el caballo irrumpe en el espacio del espectador. La forma de representar a los reyes con el caballo en posición de corbeta, las reinas en cambio van al paso, puede recordar lo que por entonces escribió Jerónimo de Ceballos, aquel al que retratara el Greco. El reinar es como domar un caballo desbocado y feroz, que si no se rige con prudencia y arte, derribará al que se subiese en él. Estos retratos se convierten así en el símbolo del ejercicio del poder.